En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Victoria sobre la muerte, capítulo 1, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes. El tema en que estoy tratando esta semana es en particular la victoria sobre la muerte. Ayer presenté el cuadro de Jesús como nuestro pariente redentor. Apunté que en el Antiguo Testamento el pariente redentor tenía dos responsabilidades principales. La primera era vengar a un pariente cercano si era asesinado, y la segunda era casarse con la viuda del pariente muerto y así mantener la herencia dentro de la familia. Jesús cumplió con ambas responsabilidades. Primero, vengó nuestra muerte por Satanás, y segundo, tomó a la iglesia como esposa y nos restauró la herencia que nos dio Dios. Hoy voy a hablar de la expiación, la obra que hizo Jesús a través de su muerte a favor de nosotros. En realidad, en cierto sentido, toda la revelación de las Escrituras se centran alrededor de la expiación. La expiación en sí es hermosa. Muchas personas que usan esa palabra en realidad no saben qué significa. La expiación restaura al pecador a favor de Dios. Es reconciliación, reúne a Dios y al pecador, quienes han estado separados, y los hace uno. Es una reconciliación total, es unión. Uno de los cuadros más vívidos que me viene a la mente del lugar que toma la expiación en el mensaje total del Evangelio es el de una rueda. En una rueda hay tres secciones: el círculo exterior, los rayos y el eje. En este cuadro, el círculo exterior representa la provisión completa de Dios para todas las áreas de nuestra vida espiritual, física y financiera, para toda la eternidad. La provisión total de Dios a través del Evangelio es como ese círculo completo de una rueda, lo cubre todo. Los rayos que soportan el círculo extremo son las maneras en que Dios da su provisión. Por ejemplo, el perdón nos da paz, la sanidad nos da salud, la liberación nos da la libertad, la santificación nos da la santidad. Así los rayos soportan el círculo exterior, que es la proyección de Dios. Pero el eje puro es la expiación. Los rayos descansan sobre el eje, sin el eje no hay nada que lo soporte. Además, la fuerza para mover la rueda viene a través del eje, la provisión de Dios. La expiación es el eje, es el centro, de eso depende todo lo demás. La fuerza para la vida cristiana es suministrada a través de la expiación. Veamos en Hebreos 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Note esta última frase: por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él probó nuestra muerte, Él tomó nuestro lugar, lo que nos aguardaba a nosotros fue sobre Él. Después vemos en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es Jesús. La palabra que se traduce como pecado también significa rebelión. La rebelión de toda la raza humana está resumida en esta frase: cada uno de nosotros nos hemos apartado por nuestro propio camino, hemos vuelto nuestras propias espaldas a Dios y nos hemos ido por nuestro lado. Hemos hecho nuestras propias casas, nos hemos puesto nuestras propias reglas, nos hemos complacido a nosotros mismos, hemos vivido para nosotros, hemos sido rebeldes. Pero Dios hizo que la rebelión de todos nosotros cayese sobre Jesús. Toda nuestra rebelión fue enfocada sobre Él mientras colgaba en la cruz. Y luego sobre Él vinieron todas las consecuencias malignas de la rebelión: la enfermedad, el rechazo, el dolor, la agonía y finalmente la muerte. Pero Él no murió para sí mismo, Él murió nuestra muerte. Él probó la muerte en nuestro lugar, Él fue nuestro pariente redentor. Y en los versículos que siguen en Isaías 53, 6 tenemos una descripción vívida y detallada del sufrimiento de Jesús a través de la inspiración profética y escrita más de 700 años antes de que tomara lugar. Leemos los versículos del 7 al 9. Angustiado Él y afligido, nos abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Veamos algunos de los detalles que fueron exactamente cumplidos por los sufrimientos en la muerte de Jesús. Primero, no abrió su boca. Está enfatizado varias veces en los evangelios que Él no hizo ningún intento para contestar a sus acusadores o justificarse o defenderse. No abrió su boca. Luego, por cárcel y por juicio fue quitado, acusaciones falsas, un juicio injusto,
lo llevó a su muerte y otra vez fue cortado de la tierra de los vivientes. Su acusación y juicio lo llevó a su muerte. Y luego los detalles de su entierro son tan asombrosos como exactos. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Históricamente encontramos que Jesús fue llevado a ser sepultado con los dos ladrones, los dos hombres malos que fueron crucificados uno en cada lado de Jesús, pero luego fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Note la exactitud de esa predicción. Se enfatiza nuevamente que no murió por su propio pecado o culpa, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él era totalmente inocente y aún así murió la muerte de un criminal. Vemos en los versículos que siguen que el propósito de Dios se cumple con la muerte de Jesús. Leamos Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos nuevamente la asombrosa exactitud y los detalles. La gran razón de la muerte de Jesús está en el versículo 10. Puso a su vida en expiación por el pecado. Él se hizo ofrenda por culpa de toda la raza humana, y en las palabras que siguen en el versículo 10, vemos que fue predicha la resurrección. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya fue dicho que será cortado de la tierra de los vivientes, y sin embargo, ahora dice que verá su linaje, y quién se prolongará sus días. Eso solo lo puede ser a través de la resurrección. En la última parte del versículo 11 dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jesús nos puede ofrecer su justicia porque Él llevó nuestras iniquidades, y sufrió la pena de nuestras rebeliones, y nos puede justificar. En el versículo 12 leemos derramó su vida hasta la muerte, pero donde dice su vida, en hebreo dice su alma. Comparemos esto con el pasaje en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En esa versión donde dice vida, en hebreo dice alma. El alma de la carne en la sangre está. Cuando Jesús derramó la última gota de su sangre, Él derramó su alma, entregó su alma como la expiación, la ofrenda del pecado. Él murió nuestra muerte, se hizo nuestra ofrenda de pecado, resucitó de los muertos. Él es capaz de impartirnos su justicia, Él verá su linaje. Nosotros que venimos a Dios por fe en Jesús y somos nacidos de nuevo, no hacemos su linaje, vivirá por largos días para siempre. Fue resucitado a la vida eterna, la voluntad de Dios prosperará en sus manos. Él se convierte en el instrumento para cumplir todos los propósitos de Dios en la tierra. Medite especialmente en que Él derramó su alma en la muerte. Él derramó su sangre. Yo no sé si usted se está dando cuenta de cuánto Jesús derramó en la cruz con su sangre. La vida eterna del Dios Todopoderoso fue dada para la redención de este mundo. Hay más poder en una gota de sangre de Cristo que en todas las fuerzas del pecado y la iniquidad de todo el mundo. Y cuando Jesús dio su vida, cuando derramó su alma y su sangre, Él puso a nuestra disposición todas las riquezas y recursos de la vida eterna de Dios, y cuando resucitó de los muertos vino para ofrecernos su paz y perdón total. Así es como derrotó a nuestro enemigo y nos restauró en nuestra herencia, nuestro pariente redentor. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Estaré nuevamente con usted mañana a la misma hora para hablar del acontecimiento más grande de la historia hasta este momento, la resurrección de Jesucristo.